versículo 10, hermanos. De ahí, entonces yo me voy a amparar de una forma muy diáfana, muy decente y muy clara, y respetando obviamente el texto para la enseñanza del día de hoy. Hoy va a ser solamente la primera parte, hermanos, solamente la primera parte, porque profundizar en las reglas pues nos lleva mucho tiempo, hermanos. Pero vamos a hacer algo muy práctico. Hermanos, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Dice, porque Esdras, ahora quiero que usted lea esto con entendimiento, había preparado su corazón, y mire el para qué, hermanos, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Pero me gustaría que usted vaya a esta palabra inquirir. Inquirir, hermanos. Porque a veces nosotros, la verdad, hermanos, no inquirimos en la palabra de Dios. Cuando hablo de inquirir, estoy diciendo de indagar. Eso es a lo que me refiero. De averiguar, hermanos. A veces nos volvemos muy planos en la lectura de la Escritura. Somos tan planos, hermanos, que simplemente, hermanos, leemos, cumplimos y nos vamos para el trabajo. Y decimos, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y creo, hermanos, que ahí estamos pecando. La palabra clave para esta mañana es inquirir. Inquirir. Esta palabra inquirir, hermanos, evidentemente es una palabra hebrea. Y cuando nosotros inquirimos, lo que estamos diciendo es que por una obligación o por algo que a mí me obliga, yo debo preguntar con interés. Es decir, yo debo hacer una pregunta, en este caso al texto, ¿cierto? Para que el mismo texto a mí me dé, ¿qué, hermanos? La respuesta. Entonces usted nota que Esdras dice, porque Esdras había tiempo pasado, había que preparado, ¿cierto? Su corazón para inquirir. Entonces note, hermanos, que antes de que este hombre hubiese ido a la ley, ¿qué había hecho primero? Preparar el corazón. Y yo le pregunto a usted, y también me pregunto a mí, hermanos, porque no puedo ser grosero, preguntarle solamente a usted y yo no. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo que Esdras, solamente en esta partecita, hizo? ¿Cuántos primero preparamos el corazón antes de inquirir la palabra? La respuesta creo que son pocos, hermanos. ¿Cuántos oramos? ¿Cuántos le pedimos al Señor que nos perdone? ¿Cierto? ¿Cuántos vamos delante del Señor en arrepentimiento antes de ir a la palabra? ¿Por qué, hermanos? Porque esto no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios. Y a veces se nos olvida, se nos pasa. Lo tomamos como cualquier libro. Y ahí, hermanos, estamos pecando, hermanos. ¿Qué hizo Esdras? Preparar su corazón para indagar, para averiguar, para buscar, para inquirir. Porque él debía, él quería saber la ley de Jehová. ¿Solamente para leerla? No. ¿Qué dice el texto? Para cumplirla, para ponerla por obra. Pero además de eso, para enseñarla, ¿dónde, hermanos? En Israel. Los predicadores, los pastores, tenemos, hermanos, y yo soy sincero en eso, tenemos una gran responsabilidad, hermanos. No es solamente venir a dar un texto acá y ya, terminar, hablar e irnos. Tenemos la gran responsabilidad, hermanos, de predicarle a ustedes algo que venga del corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque un día el Señor nos va a pedir cuentas. ¿O no, hermanos? Un día Dios nos va a pedir cuentas. A esa manada pequeña que tuvimos o a esa manada grande.
Por eso los pastores o aquellos que se dejan llamar pastores y tienen, no sé, 5, 6, 7 iglesias regadas por todo Colombia y colocan no pastores sino supervisores, pues la están haciendo mal, hermanos. Porque es que el pastor debe conocer el estado de su oveja. Debe saber cómo está su oveja, ¿cierto, hermanos? Y la oveja debe obedecer al pastor para que todas las cosas marchen bien. Eso es lo que dice el texto en el libro de Hebreos. Si el pastor no pastorea bien y la oveja no se somete, pues es mejor que el pastor se vaya, porque nunca fue pastor. Y es mejor que la oveja se vaya de ese lugar, porque no quiere someterse. Por eso a las ovejas se les encierra, hermanos. Hablando en un ámbito ya más de la parte animal, ¿no? Se les encierra, para que no se salgan, para que conozcan la voz del pastor, para que entiendan cuando Él silba, cuando Él las llama. Por eso el Señor hace como esta analogía del pastor y sus ovejas, porque así es en la vida diaria. Por eso, hermanos, es que nosotros no necesitamos decir, ya conocemos al hermano Steven, como él predica, lo escuchamos, ¿cierto? Nos adaptamos a mi voz, pero de pronto viene alguien y, sí, chévere, pero como que faltó algo, ¿cierto? Que no es lo mismo. No sé si me hago entender, hermanos. Cuando hablamos de indagar, o en este caso de inquirir, hermanos, todavía estoy allí dando definiciones, estamos diciendo que es necesario investigar, ¿cierto? Investigar. ¿Qué hizo Esdras? Hermano, qué bueno, y un día Dios nos permita, porque mire que cuando abramos este libro y lo estudiemos, Esdras no solamente le predica a Israel, sino que particularmente también llama a los niños y a los jóvenes a escuchar la palabra. Escudriñar, investigar, estudiar, que es lo que a veces no hacemos, hermanos, no estudiamos. Cuidar, inquirir también es cuidar, porque Esdras estaba cuidando su interpretación para dársela al pueblo de Israel. Procurar algo. Todo esto, hermano, es inquirir. Y estoy usando, hermano, una versión que a mí me lleva directamente al hebreo, donde esto es lo que realmente significa. Y lo último, hermanos, consultar. Por eso, hermanos, si usted quiere hacer una buena interpretación de la Escritura, vaya a la Escritura, primero a ella. Y si hay palabras complejas, ahí sí usted puede usar otras herramientas, pero no vaya primero al diccionario bíblico y ahí sí venga la Biblia. Eso es un error. Primero vaya a la Biblia. Y si usted no entiende, usted va buscando. ¿Hasta ahí usted me está entendiendo, hermano? Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a mirar entonces, hermanos, la primera regla práctica para que en el año 2025 y hasta que usted muera, y yo también, podamos interpretar la Escritura. ¿Por qué? Porque en la eternidad ya usted no va a necesitar interpretar. Ya tenemos al escritor e intérprete de la Biblia, Cristo. Entonces, simplemente escucharemos a aquel que amamos toda la vida. Anote la primera regla, hermanos, y es esta: la centralidad de Cristo. Esa es una regla importante, hermanos. La centralidad de Cristo, hermanos. Pero aquí, hermanos, nosotros debemos hacernos una pregunta que por supuesto vamos a contestar en esta mañana. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es esta: ¿qué entiende usted? ¿Y qué entiendo yo por la centralidad de Cristo como regla de interpretación? ¿Qué entiende usted? Y aquí, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Le hago nuevamente la pregunta: ¿qué entiende usted por la centralidad de Cristo como regla de interpretación? Mire, hermanos, no podemos quedarnos cada 24 de diciembre y cada 31 de diciembre con la misma enseñanza de qué va a hacer usted en el año 2025.
o cuáles son sus planes, o cuáles son sus metas. Nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que una de nuestras metas o propósitos es saber interpretar bien la Biblia, para que no vengan otros a engañarnos, hermanos. Para que usted sepa realmente, si vive para Cristo, el Señor un día lo esperará en su reino. Y si no, no, hermanos. No podemos engañar a la gente. No podemos decirle a la gente, por ejemplo, interpretando la Biblia, no, es que el Señor vino a morir por todos y todos van para el cielo. Porque no va a ser así, hermanos. Cuando la gente abra sus ojos en el infierno, ¿a quién el Señor le va a pedir cuentas? A usted, por mentiroso. Porque usted no supo interpretar la Biblia y porque no le interesó. Entonces, hermanos, esta primera regla que es práctica, la centralidad de Cristo, ¿cómo usted lo interpreta? Si sabe interpretar, ¿no? Porque de pronto usted puede hoy escuchar esta primera regla, va a su casa y en la semana no volverá a tomar la Biblia, sino hasta dentro de 8 días, 5 de enero. Entonces, hermanos, le pregunto nuevamente, ¿qué entendemos? Voy a colocarlo más bien en plural. ¿Qué entendemos por la centralidad de Cristo como regla de interpretación? Bueno, hermanos, es muy sencillo. Que todo mensaje de la Biblia, todo, cada palabra, cada letra, cada coma, cada punto y coma, cada verbo, cada sustantivo, nos debe llevar a Cristo y su obra de redención. Sencillo, ¿cierto, hermanos? Vuelvo y le repito. Cuando hablamos de la centralidad de Cristo, estamos diciendo que el mensaje central de la Biblia debe ser Cristo y su obra de redención. Sencillo, hermanos. Por eso son reglas prácticas. Ahora, hermanos, hay que tener cuidado con los tipos. Recuerde que hay algo llamado tipos y antetipos, o tipo y antetipo. En este caso, los tipos es aquello que nos muestra a Cristo. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, decir, allá va esa palomita, ahí va Cristo. ¡Ay, qué hermoso Cristo! Porque esa sería una incorrecta interpretación. Tampoco usted puede ver o decir, no, es que estuve leyendo sobre las ramas y ahí encontré a una ramita parecida a Cristo. No. Pero si usted, por ejemplo, hermano, empieza a leer el próximo año el libro de Génesis, muy juicioso, y llega al capítulo número 6, 7, 8, 9 y 10, que nos habla del arca de Noé, pues usted puede decir, por ejemplo, ¿será que el arca de Noé, al interpretar, puede ser un tipo de Cristo? ¿Ustedes qué piensan? La respuesta es sí, pero ¿por qué, hermanos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Una de las respuestas es esta, porque el arca que Noé hizo era el arca de salvación. ¿Sí lo está notando usted? El arca de salvación. Y cuando yo hago la tipología o la analogía, yo puedo ver que en Cristo hay refugio como esa arca para esa familia, pero que también, hermanos, hay salvación para mi alma. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, cuando yo interpreto de una forma muy práctica esta primera regla, la centralidad de Cristo, yo puedo ir leyendo la Biblia, pero siempre encontrando a Cristo. Amén, hermanos, a Cristo. No inventando lo que no debo inventar. Por eso es necesario primero saber quién escribió ese libro, ¿cierto? ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Su contexto cultural? ¿Por qué el Señor permitió que específicamente esa persona lo escribiera? O sea, hermanos, debemos hacer un estudio más centrado, hermanos. No hacer lo mismo que estamos haciendo. Sí, voy a leer el libro de Génesis. Pues Génesis 1:1 en el principio. Uy, no, ya, hoy me leí 5 capítulos. ¡Ja! Soy un duro. No, hermanos, acá no se trata de que usted sea un duro o no sea un duro. Acá se trata, hermanos, de que usted realmente centre su lectura en Cristo. ¿Me explico, hermanos? Que cada versículo
usted ve al Señor. Por ejemplo, Génesis 1:1, usted puede ver al Señor creando, ¿cierto? Al Señor dirigiendo, al Señor separando las tinieblas de la luz. El Señor lo estaba haciendo. Y ahí usted puede ver, hermanos, algo maravilloso, es que el Señor nos salvó y separó de nuestra vida las tinieblas en las que estábamos, hermanos. Por supuesto, hermanos, la Biblia no podemos siempre llevarla a una metáfora. No se puede hacer, solamente en algunas ocasiones. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros vemos la centralidad de Cristo, voy a darle a usted 5 tips muy importantes para que usted entienda cómo yo debo ver entonces a Cristo en la Escritura. Entonces, estos son fundamentos. Primer fundamento, hermanos, yo debo observar la salvación gratuita y por fe en Cristo. Entonces, cuando usted vaya al libro de Génesis, vuelvo y tomo ese ejemplo, y vaya a Abraham, usted se va a dar cuenta de que Abraham, pues, es uno de nuestros referentes de fe, ¿no? Pero muchos le dicen el padre de la fe. No, digámosle a cada cosa como es, referente de nuestra fe, porque él pudo ver a Cristo, él lo pudo ver. Entonces, hermano, un fundamento especial es que usted vea la salvación gratuita y por fe en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Es un fundamento porque no nos van a engañar. Cuando alguien diga, no, es que usted tiene que pagar por un milagro, o es que usted tiene que pagar por la salvación de su familia, usted le va a decir, tranquilo, la Biblia a mí no me enseña eso. Al contrario, la Biblia me dice que la salvación en Cristo, ¿cómo es? Gratuita y por fe. ¿Pero por fe en quién? En Cristo. Ese es un fundamento importante cuando yo interpreto de esta forma. Entonces, la primera regla, hermanos, es esta, la centralidad de Cristo. Siempre usted vea a Cristo. Pablo es Pablo, pero Pablo habló de Cristo. Pedro es Pedro, pero Pedro, habló de Cristo. ¿Sí? Y así, cada uno de los autores inspirados por el Señor. Mire lo segundo que usted tiene que ver, hermanos, cuando usted busque allí la centralidad de Cristo. La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio de salvación. Si usted va a usar un texto para hablar de la salvación, que sea un texto que lleve no solamente a Cristo, no solamente a una salvación gratuita, sino que usted pueda predicarlo correctamente. Pastor, ¿podemos usar Isaías capítulo 1 para predicar el Evangelio? Sí, porque ahí están todos los componentes, hermanos. Ahí usted ve a Cristo, la salvación, el arrepentimiento, la gracia. Usted lo puede ver ahí. Pero a veces nos quedamos con estas predicaciones que son vanas. Y es la siguiente. Cristo te ama. Y Cristo tiene algo para ti grande. Venga a la iglesia. Eso no es predicar el Evangelio. Eso es hacer una invitación un domingo. Eso es diferente. Pero si yo le digo, por ejemplo, a mi madre, a mi papá, a mi esposa, yo le digo, la forma en que usted está viviendo lo está llevando al mismo infierno. Por lo tanto, arrepiéntase para que realmente pueda conocer la obra salvífica de aquel que nos puede salvar, Cristo, nadie más. Y obviamente, hermanos, los complementos necesarios del Evangelio, usted va a predicar algo que realmente es escritural. Hermanos, vea, en el año 2025, hermanos, ya dejemos de interpretar la Biblia de una forma emocional, hermanos. Por favor. Que cada vez, hermano, que usted le hable a alguien del Señor, háblele, pero por la Escritura. Y con una buena interpretación, hermanos. Es vano, en cierta manera, que usted invite a alguien a este lugar cuando usted jamás le predicó el Evangelio y usted está esperando es que el predicador le predique. Cuando de pronto nosotros venimos es preparados a enseñar otro tema, pero usted fue la persona que Dios usó para que le predique el Evangelio, hermanos. ¿Estoy haciendo explicar, hermanos? Es que si el Señor a usted le da la oportunidad de predicarle, o sea, de hacer el antes,
nosotros haremos el durante y el después. Nosotros lo haremos, pero usted no puede echarle la carga al predicador. No, pastor, va una persona nueva y llore, predíquele que. No, predíquele usted. Predíquele usted, porque se supone que usted fue la que la invitó. Y se supone que usted ya preparó el camino, preparó las sendas. Pero si yo voy a venir para que acá la gente venga y venga engañada, o de pronto no, es que tengo una situación y necesito un milagro, no, usted vino a un lugar que no era. Mire, hermano, usted tiene que predicarle a esta persona, hablando de la centralidad de Cristo, que un día, si él se se convierte al Señor a través de la predicación, él va a resucitar. Usted tiene que hablarle sobre la resurrección, es importante, porque eso hace parte de la predicación del Evangelio. Usted no puede quitar la salvación gratuita, usted no puede quitar el fundamento de la fe, usted no puede quitar la resurrección, porque entonces nuestra predicación, como Pablo le dice en 1 Corintios, sería como vana, mentirosa. Usted tiene que decirle a esa persona, mire, hay malas noticias para usted. La verdad, hay malas noticias. Primero, usted es pecador. Segundo, usted va a ir al infierno. Ay, es que usted se cree que... No, va a ir al infierno. Con autoridad, hermano, pero con respeto y con amor. No a los gritos. No, usted no puede predicarle a alguien a la pelea, con peleas. Usted no puede decirle tampoco sarcásticamente, por eso se va al infierno, ¿ya? No, tampoco, hermanos. Porque eso no es una predicación. Eso no es predicación. Usted también tiene que hablar como un asunto fundamental de la ascensión de Cristo, hermano. Es decir, hay una promesa. Él ascendió. ¡Ah, qué bendición! O sea, Él no quedó muerto, no quedó en la tumba. Él resucitó y Él ascendió. ¿Cierto? Él ascendió. Pero también, hermanos, en esta regla práctica, usted tiene que hablarle a esa persona de la segunda venida de Cristo, que es también una promesa. O sea, Él se fue. Pero ¿sabe qué? Querida mamá, papá, amigo, si usted hoy se arrepiente, el Señor en su segunda venida lo va a tomar a usted y estará con Cristo por la eternidad. ¿A usted no le parece eso maravilloso, hermano? ¿Eso es glorioso? Pero no podemos, hermanos, volvernos tan religiosos y predicar solamente de una forma tan grosera que la gente le da miedo, hermano. ¿En serio? Debe sentir miedo y temblor, claro, porque va al infierno. Pero también la buena noticia es que Cristo lo puede salvar. No que lo salvó, lo puede salvar. Entonces, miren la diferencia, hermano, a cuando alguien predica de otra forma. Por eso, hermanos, necesitamos siempre la centralidad de Cristo y de su obra de redención. ¿Usted predica de esa forma, hermano? ¿O no? Solo usted lo sabe. O de pronto ni usted predique. Pero hoy, hermano, le estoy dando una herramienta muy sencilla, muy práctica, que es la centralidad de Cristo. Miren, hermanos, cuando nosotros entonces vamos a la Biblia, debemos ver, hermanos, expresiones muy sencillas, como por ejemplo, ¿para qué? Una buena pregunta, es una expresión que el texto nos da. ¿Para qué? La pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? O sea, son preguntas que yo tengo que hacer en el texto y el texto a mí me da la respuesta. O sea, yo no tengo por qué inventar nada, hermanos. Yo no puedo decir, hermanos, a mí me parece que en ese momento, no sé usted cómo lo ve, pero no, o sea, no invente. No hable de lo que el texto no dice. O sea, si el Señor guarda silencio en algunos asuntos, ¿usted qué tiene que hacer? Guardar silencio. Por ejemplo, el libro de Hebreos. He escuchado a varios predicadores en el púlpito y me da pena por ellos, que ellos dicen, hermano, yo me sostengo que fue Pablo el que escribió Hebreos. Le pregunto a usted, ¿quién escribió Hebreos? Hebreos. No sabemos, hermanos. No sabemos. O sea, la historia nos lleva a entender que no hay todavía alguien claro. Entonces, si el Señor guarda silencio, usted guarde silencio. O sea, no se vuelva el superinterpretador
porque no nos va a convencer, o por lo menos a mí no. Si usted va a predicar, por ejemplo, hermanos, sobre la segunda venida del Señor, usted tiene que entender, por ejemplo, que hay diferentes escuelas de interpretación. Eso es lo primero, hermanos. Usted no puede decir, no, es que Cristo viene así en un caballo blanco, yo lo vi ya, No, hermano. Usted tiene que entender que hay diferentes escuelas que interpretan, ¿cierto? Y de pronto usted puede ser amilenialista, pero otro puede ser premilenialista, o otro puede ser dispensacionalista, que es algo muy nuevo, que deberíamos quitarlo de ahí, pero es una escuela de interpretación. Pero lo primero, hermano, que usted tiene que mirar es entender los detalles de la segunda venida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un detalle importante es que va a ser una sola venida. No van a ser dos. No va a ser una a escondidas. O sea, no va a haber un rapto secreto si usted lo estaba pensando así. Tampoco la ropa va a quedarle doblada a usted con su habitel. No, eso no va a pasar. No, hermanos. Entonces usted tiene que entender qué va a pasar en esa segunda venida. ¿Cierto? Entonces en esa segunda venida el Señor vendrá, va a traer juicio en ese mismo instante. En ese mismo momento van a pasar muchos sucesos. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tener claro la centralidad de Cristo. ¿Quién va a venir? Cristo. ¿A tomar a quién? A su iglesia. ¿Cierto? ¿A traer juicio a quién? A los malvados. ¿Pero quién lo va a hacer? Cristo. Y después Cristo va a entregar el poder ¿a quién? Al Padre. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Usted no puede decir, no, ese día, mejor dicho, eso van a haber fuegos artificiales. Eso, ¿usted se acuerda en Navidad? Sí, así, algo así chévere. Van a haber mariposas dando vueltas. No, eso no va a pasar. Ese día, lo que sí va a pasar es que va a haber un gran temor y un gran horror y un gran pavor como usted no se lo imagina. ¿Sí? Ese día, hermano, si sus familiares, usted no les predicó del Señor y van al infierno, ese día va a haber llanto de parte de ellos, pero de parte de nosotros va a haber gran gozo. O sea que si usted va a pensar que ese día usted va a llorar porque su familiar va a ir al infierno, no, eso no va a pasar, porque el Señor le va a transformar a usted en un cuerpo perfecto y en su propia mente. Es decir, usted va a tener la mente de Cristo. Y cuando usted ve a su esposo yendo al infierno, o a su primo, o a que sea, usted va a decir, Señor, tú eres justo. Por eso los ángeles que decían, justos son tus caminos verdaderos. ¿Cierto? Entonces, por eso, hermanos, yo tengo que interpretar muy bien la escritura. Y mire lo último, hermanos. Hay más cosas. Por eso quiero ser muy práctico. Usted tiene que hablar de algo muy importante. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el gobernador de la iglesia? Cristo. No el pastor, hermanos. El pastor es un esclavo de Cristo. Cuando digo esclavo, pues usted debe estudiar la palabra doulos para que usted pueda entender qué significa, ¿no? No es una expresión de vasallo, es una expresión de un esclavo, de un siervo fiel. A eso es lo que se refiere. Y mire que aquí todos somos esclavos del Señor. Digo, si usted ha sido llamado por el Señor. Entonces, hermanos, de la manera en que usted entienda la Escritura y usted use perfectamente las reglas, de esa misma manera usted va a enseñar o bien o mal. Usted no puede decirle a alguien, reciba a Cristo en su corazón y a partir de hoy su vida va a cambiar. ¿Por qué no, hermanos? Porque el argumento no tiene credibilidad. Su argumento es débil, porque eso no es lo que dice la Biblia. Pero si usted dice, arrepiéntase y quizás, solo quizás, Cristo le conceda el perdón, eso es otro tema. Se escucha diferente, ¿cierto? Solo quizás el Señor le conceda a usted el perdón. Pero no es que vengan acá 100 personas y todas son cristianas. Por eso, hermanos, aquí en la iglesia local vamos conociendo los perfiles, vamos conociendo nuestro carácter,
vamos a tener roces, pero al final vamos a decir, hombre, qué chévere porque somos creyentes y nos amamos y nos soportamos. ¿O no, hermanos? Es que el grave problema es realmente el tener que soportar a otras personas, ¿no? Es decir, el tener que estar todos los días con personas, ¿sí? Las relaciones interpersonales es lo más complejo, hermanos. Por eso a mí me alegra mucho ver un matrimonio de años, pero pero de años en el Señor, ¿no? No cuando dice la persona, no, yo ya me acostumbré a él, yo me acostumbré a su desorden. No, lo que pasa es que el problema es que usted nunca quiso abrir los ojos cuando eran novios y él siempre fue desordenado. Ese es el problema, que usted no interpretó bien, ¿sí o no? Y usted ya tuvo que aguantárselo así. Hermanos, vuelvo y le pregunto, ¿qué entiende usted por la centralidad de Cristo como regla de interpretación? Hermanos, volvamos al texto otra vez. Esdras, capítulo 7, y voy a compartir la segunda regla, hermanos, y ahí, pues creo que voy a terminar, hermanos, para continuar de hoy en 8 días. ¿Le parece bien a usted, hermano? Muy bien. Leamos, hermanos, nuevamente. Estamos en el versículo 10, ¿no? Porque Esdras, porque es importante, hermanos. No es una pregunta, pero nosotros podemos preguntarle al texto, ¿por qué? O sea, ahí no hay una pregunta, pero yo puedo preguntarle. Entonces, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué, hermanos? Para inquirir. ¿Ese inquirir qué significa? Exactamente. Muy bien. ¿Qué? La ley de Jehová. Mire que ahí te pregunta, ¿qué? ¿Y para qué más? Y para cumplirla, es decir, para ponerla por obra, ¿cierto? Como cuando usted entra a un nuevo trabajo, usted le dan las indicaciones, ¿verdad? Tiene que hacer todo esto. Ay, yo no hago nada de eso. Pues lo van a echar. Así es fácil. Porque usted sí, es decir, usted sí sabía que iba a entrar, pero nunca preparó su corazón, nunca inquirió en eso que le dieron. Así que, chao al amigo. Usted no sirve para este trabajo. ¿Qué hizo Esdras? Preparó su corazón, inquirió en la ley de Jehová para cumplirla. Pero además de eso, ¿para qué más? Para enseñarla a quién. No a, sino en Israel. ¿Pero qué quería enseñar en Israel? Sus estatutos y sus decretos, es decir, todas las ordenanzas. Como yo decir, hermanos, el día del Señor es de tal hora a tal hora. Un ejemplo. Hermanos, vamos a hacer esto. Hermanos, vamos a hacer esto otro. Ya depende de usted si hace caso. Ya no, de mí ya no depende. Porque yo sí voy a obedecer. Ya depende de usted. Como cuando usted le dice a su hijo, vea, peínese bien, vístase bien, huela rico. Por ejemplo, ¿no? Póngase esos pantalones bien. No salga descalzurriado, dicen las mamás y las abuelas de este tiempo. Esos son órdenes, ¿no? Estatutos. Y eso es lo que estaba haciendo ¿quién? Esdras. Muy bien, hermanos. Miren la segunda regla entonces. La segunda regla es esta. La Biblia, creo que el hermano hizo una buena enseñanza sobre esto. Yo creo que a mí no me alcanza el tiempo, pero voy a dar unos tips también. Regla número 2. La Biblia debe leerse usando, pues, las reglas, ¿cierto, hermano? Que usamos, pues, con cualquier libro de literatura. Y más en nuestro español, hermanos. Entonces, lo primero que usted tiene que recordar es que la Biblia sí es palabra de Dios, sí es palabra de Dios. ¿Por qué es palabra de Dios? Porque es inspirada por Dios, ¿cierto? Porque no falla. Usted está aquí porque la palabra de Dios a usted le ha hecho cambiar, ¿cierto, hermanos? Usted no adora al Señor porque lo están obligando o porque usted tiene una pistola en su cabeza, creo que no. La palabra de Dios, hermano,
Es la palabra de Dios porque no contiene errores, no contiene ningún error gramatical. La palabra de Dios. Por eso, hermanos, es un libro 100% inspirado. ¿Por quién? Por el Señor. Entonces, hermano, cuando usted vaya a la palabra de Dios, use las mismas reglas. Por ejemplo, los verbos que conocemos en el español, en la palabra de Dios, son los mismos verbos. Pues no cambian. Los sustantivos son los mismos sustantivos, ya sean los sustantivos propios o los comunes, son los mismos. Claro, hermanos, hay que entender entonces que sí fue escrita en diferentes idiomas, ¿cierto? Y que obviamente yo tengo que saber específicamente esta palabra qué significa para yo poder tener una mejor interpretación. Pero si usted dice, por ejemplo, la mesa está, un ejemplo que usted lee allí en la Biblia, la mesa está en el centro de la sala, por ejemplo, ahí ¿cuál sería el verbo? Está. Ya, hermano. Usted no va a decir, uy, ¿cuál será el verbo? Uy, ¿será la mesa? Yo mesa, tú mesa. No. No. Está. El verbo está. Entonces usted tiene que ir al texto y tomar las mismas reglas, hermanos. Otro ejemplo, hermanos, muy sencillo. Vamos para la iglesia, pero creo que no llegaremos a tiempo. Ahí hay varios verbos, ¿cierto? Hay varios verbos. Vamos para la iglesia, pero creo que no llegaremos a tiempo. Entonces, uno de los verbos, llegaremos, ¿cierto? Pero uno de los verbos, llegaremos. Ya ustedes pueden ver otros ahí. Pero yo no puedo, hermano, leer la Biblia y ponerme a inventar cosas que no son. Ese es mi punto, hermanos. O sea, si yo leo el texto, yo tengo que preguntarle al texto, pero debo usar las mismas reglas que se usan en el español. Realmente, hermano, es algo muy práctico. Algo muy sencillo, hermanos. ¿Sí? No puedo usar palabras que no se usen en nuestro español, porque podemos, pues, hablar de una forma incorrecta. Otro, hermanos, a ver. Creo que son ejemplos diferentes de los que usted trajo, ¿no? El arquero atrapó la pelota. El arquero atrapó la pelota. Hablando de verbos, ¿no? Ahí, ¿cuál puede ser el verbo? ¿De qué verbo? El verbo atrapar, ¿no? Entonces, ahí sabemos, hermanos, que la interpretación, si fuera por verbos, pues está siendo correcta. Pero también usted tiene que conocer los sustantivos propios, hermanos. Aquellos que nombran un individuo, una entidad, los cuales son nombres, apellidos, marcas, países, ciudades. Y algo muy importante, hermanos, cuando usted va a iniciar un párrafo, entender que siempre ese párrafo, ¿cómo inicia? Con mayúscula. ¿Cierto, hermanos? Entonces, esto, hermanos, nos va a ayudar a tener, ¿qué? Una buena comprensión, ¿cierto? Una buena interpretación, porque pues, a Dios gracias, hermanos, que nuestra Biblia está en español. Es muy diferente a las versiones, pero está en español. Y las entendemos. Pues bendito sea Dios, porque la Biblia dice mesa y ya sabemos que es una mesa. A no ser que hayan palabras homófonas, como casa, casa, casa. Entonces ya usted, como es muy pila, ya usted va a entender que hay casa de casar, casa de vivienda, ¿cierto? Y casa quizás de una pareja que va exactamente. Pero, hermanos, necesitamos por lo menos ser prácticos con la lectura hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Sí, hermano? ¿Le parece a usted correcto eso? Ahora, hermanos, para ir finalizando, hermanos, porque ya estoy viendo el tiempo y vamos a terminar. Es importante agregar lo siguiente, anótelo allí, si usted lo quiere hacer.
Se debe tener, primero, hermanos, muy buena comprensión de lectura, pero muy buena. Por eso, hermanos, si usted no ve bien las letras, vaya para que revisen sus ojitos y le puedan dar estos aparaticos, unos lentes. ¿Cierto? Si no ve de lejos, unos lentes, sino hermana Ana, si no ve de cerca, también lentes. No, que es que me veo tan mal, yo con lentes, me ponen apodos. No, primero está su salud, para que usted pueda interpretar bien que la Biblia, hermanos. Lo segundo, hermanos, hágase un curso de gramática por internet. Mire que YouTube nos permite hacer cursos gratuitos. ¿En serio? Estudie constantemente, hermanos. Pero si usted no lo hace, hermano, pues va a confundir las palabras. Si usted no estudia, hermanos, si no estudiamos, si no tenemos una buena comprensión, ¿sabe qué va a pasar? Que usted le va a dar o le va a cambiar el sentido al texto, hermanos. ¿Ha visto usted personas que escriben sin comas y sin tildes? Horroroso, uno no entiende nada, uno tiene que ponerse a interpretar. Pero cuando usted usted le coloca una tilde a donde tiene que ir tilde, canción. Ah, qué chévere, la tilde, ¿cierto? Usted organiza bien su texto, la gente va a entender bien. Y si no, hermano, está graves, hermano. Graves. ¿Por qué, hermanos? Porque una coma, un punto y coma, una tilde, le cambia automáticamente todo el sentido del texto, hermanos. Todo el sentido. Todo. Hermanos, leamos 1 Corintios 3:1. Allí vamos a terminar. 1 Corintios 3:1. Eso está en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Ya lo tiene usted, hermano? 1 Corintios 3:1. Dice así, hermanos. 1 Corintios 3:1. Espérame que yo estoy en el 1. Un momento, hermanos. Listo, hermanos. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Ahora, usted quítele esa coma a espirituales. Y automáticamente, hermano, todo va a cambiar. Todo. Pablo hace las pausas que son, sino como a carnales. Y mire que ese como no es pregunta, pues no tiene tilde. Como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, si usted lo leyó bien, usted va a entender que el apóstol Pablo le estaba hablando a personas que sí eran creyentes, porque los corintianos eran creyentes, pero inmaduros. ¿Y Pablo cómo tenía que hablarles? ¿Sí? Entonces, hermanos, como neófitos, como nuevos, como niños, como bebés. Una cosa es yo decirle a él, siéntese, me puede hacer caso, de pronto no, otra cosa usted. Entonces, hermanos, esta regla es muy importante, pero muy importante, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros leemos bien, vamos a interpretar bien. ¿Listo, hermanos? Muy bien, vamos a dar dos conclusiones, si quieren traerlas a usted, hermanos. Entonces, la primera conclusión es esta, hermanos. Las reglas de interpretación deben ser prácticas para todo creyente. Le repito, las reglas de interpretación deben ser prácticas para todo creyente. Lo que estoy diciendo, hermano, es que usted no puede enredarse con las reglas, deben ser sencillas. ¿Sí? Número 2, estudiemos, preparémonos, y sirvamos al Señor de la mejor forma. Le repito, estudiemos,
preparémonos, coma, ¿y qué dije yo, hermanos? Y sirvamos al Señor de la mejor forma. Muy bien, póngase de pie, hermano, en esta mañana y vamos a orar, hermanos. La regla que viene, esa es maravillosa. Muy bien. Vamos a estar todos de pie, hermanos. Joel, ponte de pie y vamos a orar. Maravilloso y buen pastor. Qué bueno que tú has sido en esta mañana, porque nos has dado, Padre, la gracia y la oportunidad para que nosotros, Señor, te amemos, para que nosotros escudriñemos de una forma maravillosa tu palabra, pero más allá de eso, para que nosotros aprendamos. Perdónanos, Señor, por la ignorancia que a veces tenemos. Perdónanos, Padre, porque a veces no hacemos las cosas de la mejor manera, sino que las hacemos siempre es como salgan. Pero hoy te pedimos y te rogamos que tú nos ayudes para que podamos aplicar correctamente estas dos reglas sencillas, fáciles, claras, para que los hermanos en el año que viene y en los años que vienen, pues todos seamos mejores intérpretes. Esto te lo pedimos, por supuesto, siempre con tu gracia y con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar un himno en esta mañana. Damos gracias a Dios, a los hermanos y a los amigos que hoy se conectaron.